Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Después de los 2 días de sesiones de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, la mesa redonda retoma el seguimiento a los detalles de la tarea de ordenamiento supuesta en vigor a partir del próximo 1 de enero y las medidas organizativas que se han ido adoptando para enfrentar este complejo proceso. Hoy estaremos hablando de temas de mucho interés: el presupuesto del Estado, los tributos, los aranceles de manera particular, el tratamiento al sector agropecuario, entre otros asuntos que tienen que ver con el Ministerio de Finanzas y Precios en el ambiente de la tarea de ordenamiento. Por eso tengo el placer de que nos esté acompañando esta tarde la compañera Macy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios de nuestro país, y también me acompaña el compañero Vladimir Regueiro Vale, viceministro primero de este ministerio, la compañera Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra también del Ministerio de Finanzas y Precios, y la compañera Yaeli García Poma, directora de Políticas de Ingresos del propio Ministerio de Finanzas y Precios. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión de hoy. Les propongo entonces que nos acompañen para que tenga detalles de primera mano de lo que se ha establecido en el ámbito del ordenamiento para estos importantes temas. Bueno, como es habitual, antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda, les propongo pues ir a nuestra sección La Noticia del Día. Bueno, en el día de hoy, creo que teníamos imágenes, fue desarrollado el homenaje de nuestro gobierno al doctor Eusebio Leal Spengler. Encabezados por el general de ejército Raúl Castro Ruz y el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, las principales figuras de nuestro gobierno, Estado y del partido, pues rindieron sentido tributo a Eusebio Leal Spengler en una ceremonia en el Capitolio del país, en el Capitolio Nacional, en una ceremonia que además pues fue cierre de toda la jornada de ayer en que nuestro pueblo le dio su merecido reconocimiento, despedida física, aunque no en su obra, al doctor Eusebio Leal Spengler. Raúl, Díaz-Canel y el resto de los dirigentes de nuestro país depositaron flores ante la pequeña urna que guarda los restos del doctor Eusebio Leal, y después el compañero director, presidente de la Casa de las Américas y exministro de Cultura de nuestro país, Abel Prieto Jiménez, pronunció las palabras de despedida de duelo de Eusebio Leal. Esta ceremonia sin duda es pues parte de ese tributo que el pueblo de Cuba y especialmente el pueblo de La Habana le ha hecho a Eusebio desde su fallecimiento el pasado 31 de julio y cierra toda una jornada de homenaje y de recordación a quien tanto hizo por la capital del país, por todas las ciudades históricas y por el patrimonio nacional. Los restos de Eusebio pues descansan desde el día de hoy en el Jardín Madre Teresa de Calcuta del convento de San Francisco de Asís, allí guardado con tierra de diversos lugares históricos de la nación, fundamentalmente vinculados a nuestro héroe nacional José Martí, pues se guardará pues la memoria y el tributo a Eusebio Leal. Con esta información comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Les propongo entonces que nos acompañen para hablar de estos importantes temas. Bueno, me quedé un poquito por la mitad en lo que estaba diciéndoles. Se señalaba que vamos a hablar de importantes temas en nuestra mesa redonda de hoy, entre ellos los tributos, las adecuaciones. Creo que es muy importante para todo nuestro pueblo, sobre todo para las formas de gestión no estatal, pues estar al tanto de la información que se va a dar en el día de hoy, y también el tema del presupuesto. Con él abrimos precisamente nuestra mesa redonda y quisiera que la ministra Macy nos hablara de esta ley. Ayer era proyecto, ya es ley aprobada por nuestra Asamblea Nacional. Aquí tengo importantes detalles del documento que fue presentado ayer a los diputados y que sin duda pues tiene nuevas cosas de las que hablar, ¿no? Siempre el presupuesto es parte de los temas que a principio de año
hablamos, esta vez hemos tenido que adelantarlo, ministra, porque evidentemente el ambiente de ordenamiento ha introducido cambios sustanciales en el presupuesto del país. ¿Cómo en ese ambiente de ordenamiento se ha estructurado este nuevo presupuesto? ¿Cómo se logra preservar el carácter social del presupuesto del Estado? ¿Cómo están incluidos aquí las sumas destinadas a subsidiar a las personas y a los productos que aún se mantienen subsidiados? ¿Cuántas veces se multiplica en ambiente de ordenamiento este presupuesto del país? Sí, Randy, bueno, buenas noches para ti, reiteradas para el equipo de colegas que me acompañan y por supuesto el saludo solidario y las buenas noches a toda la población que nos está viendo en estos momentos, que está escuchando. Y sobre todo agradecer, Randy, yo creo que es muy importante a esta fecha, solo a 8 días de haberse anunciado la medida de la aplicación del ordenamiento monetario y financiero, el Ministerio de Finanzas, al igual que los restantes organismos de la Administración Central del Estado, que hemos trabajado elementos o aspectos que integran este escenario, pues hemos recibido muchas preguntas, muchas consultas, sugerencias, planteamientos, y yo creo que eso ya de por sí es un avance en la implementación del ordenamiento, porque demuestra la confianza que tiene la población cubana en evacuar todas sus preocupaciones, todas sus consultas, sus interrogantes, sus dudas ante los organismos de la Administración Central del Estado, que en definitiva son las estructuras que implementan y ejecutan las políticas del Estado y el gobierno. Quiero agradecer esto y sobre todo abrir la mesa diciendo que estamos prestos a seguir recibiendo todas estas preocupaciones, sugerencias, incluso, y también que nos agrada también el apoyo y la confirmación de apoyar esta tarea que ha sido mayoritaria en las opiniones que hemos recepcionado hasta la fecha en el Ministerio de Finanzas. Yo creo que antes de entrar ya a los puntos medulares que se transforman en el presupuesto del Estado del año 2021 en función del ordenamiento monetario y financiero, es importante hacer quizás una muy resumida referencia a cómo estimamos terminar el 20, porque sin lugar a dudas entrar en un año 2021 con transformaciones profundas y complejas en el ámbito económico, en el ámbito financiero, van a tener también un punto de partida de cómo termina el presupuesto del Estado. Y digo esto porque, como se ha explicado en días anteriores, estamos ante un año 2020 afectado gravemente, diríamos nosotros, en primer lugar, y ayer fue ampliamente explicado también por nuestro presidente y ampliamente en su discurso de conclusiones de la Asamblea, por un recrudecimiento atroz del bloqueo económico, comercial y financiero, con medidas que no solo vienen afectando a la población, a la familia cubana en particular, sino que dañan el desarrollo de la economía cubana en cuanto a persecución financiera, de la compra y la adquisición, es decir, ponernos trabas y limitaciones para la compra de combustible, que como bien el pueblo conoce, viene incluso desde el último cuatrimestre del año 2019. Y además un año en el que el país ha tenido que enfrentar los efectos de una crisis económica mundial por la pandemia COVID-19 y donde, como se ha explicado en todos estos días, pone al hombre en el centro de atención, aún con los efectos nocivos por la contracción de importantes niveles de actividad. Prácticamente se paralizó la actividad turística este año y por tanto eso afecta la entrada de divisas al país, se contraen los ingresos, afectan otros sectores productivos y de servicios que encadenan en la actividad turística sin perjuicio de otras producciones que se tuvieron que paralizar, y eso tiene un efecto en el presupuesto. Tiene un efecto de contracción importante en los ingresos al presupuesto, por lo cual tuvimos que, en función de esas disminuciones de los niveles de actividad, incluso hasta en la forma de gestión no estatal, es decir, también las cooperativas, nuestros trabajadores por cuenta propia, nuestros artistas, artesanos, pues tuvieron también una afectación importante en sus niveles de generación, de creación
y de comercialización de su talento artístico. Y eso tuvo un efecto en un primer ajuste que hubo que hacer en el mes de julio, tanto del plan de la economía como en el presupuesto del Estado, que nos llevó a un incremento importante también del déficit al estimar una reducción significativa de los ingresos. Y entonces, al decidirse también, como explicábamos, el poner al hombre en el centro de atención y enfrentar esta pandemia que, como decía ayer nuestro presidente, hemos salido victoriosos y tenemos que seguir saliendo victoriosos de ella, el presupuesto asumió un poco más de 1.300 millones de pesos. Y cuando nosotros hablamos en asumido, estamos hablando porque no se ha acabado el año. Es decir, estamos hablando de cifras reales, de cifras que se han ido financiando para sostener y darle la vitalidad a todas las acciones, no solo preventivas, sino ya también de cura. Pero, por supuesto, esa es la expresión de la voluntad del Estado y del Gobierno, y eso nos permite hoy, aunque no queremos que hubiese habido ninguna muerte, exhibir indicadores realmente loables en el enfrentamiento y en la cantidad, por supuesto, de personas recuperadas que tiene el país, el mínimo % de letalidad, que no llegamos ni a un 1,7, solo a 1,6, 1,7%, y sobre todo la atención sin muerte, ninguna muerte en caso de nuestros niños. Y realmente, bueno, son muchos los ejemplos que en estos días hemos puesto, y sobre todo el desarrollo de 4 candidatos vacunales. Yo creo que se ha tenido mucha oportunidad de explicarle a nuestro pueblo, y todo eso ha tenido una garantía presupuestaria importante. Y por supuesto la seguirá teniendo como parte del sistema de salud. Y llega el ordenamiento monetario y financiero al país, y este ordenamiento monetario y financiero, entre una de sus medidas, plantea de que un mes antes se aplica la reforma general de salarios, que implica un incremento de los salarios que se van a pagar a los trabajadores, tanto del sector presupuestado como del sector empresarial, un incremento en las pensiones y en las prestaciones de la asistencia social. Entonces, si bien el ordenamiento monetario y financiero empieza a aplicarse el 1 de enero, a las personas se le adelanta un nivel es decir, su salario al mes de diciembre. Y por tanto, eso implica que el presupuesto tenga que erogar mayor cantidad de gastos para asumir los gastos del incremento salarial del sector presupuestado correspondiente al mes de diciembre, y de las pensiones. Ya hoy, de hecho, ayer y hoy han estado los jubilados cobrando las pensiones adelantadas con sus nuevas cuantías incrementadas. Así es. Que usted decía, empieza la tarea de ordenamiento, pero en realidad para muchos organismos, y especialmente para finanzas de precios, empezó hace bastante tiempo sacando cálculos, y si era en diciembre, y si era en enero. Es decir, ha habido que hacer todo un proceso, un ejercicio intenso para poder tener listas todas las cuentas, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro deber, y es la satisfacción, como decimos nosotros, de poder servirle al pueblo. No importa cuántas horas le dediquemos, no importa cuánto espacio, cuántos sacrificios, vale la pena hacerlo por nuestro país y por nuestro pueblo. Y como te contaba, bueno, pues entonces hay un incremento del déficit, un incremento de aquel nuevo déficit que se había actualizado, y cerramos con un estimado 2020 con un incremento en el déficit de más de 8.000 millones de pesos como resultado de este pago de salario ya incrementado como efecto de la reforma general de salarios y pensiones. Entonces, esto obviamente va a tener una transformación, y estamos hablando de un estimado aproximadamente de déficit fiscal para el año 2020 de alrededor de 20.733 millones de pesos. Solo nos quedamos aquí, queríamos darle esta información a la población para que un poco vaya conociendo los impactos que va teniendo la tarea de ordenamiento. Entonces, ¿cómo se preparó el presupuesto? Como usted decía, Randy, ayer aprobado en ley en el Parlamento cubano para el ordenamiento monetario
y financiero. Y decir que, por supuesto, estamos en un trabajo constante, esto lleva también un trabajo dinámico, incluso que sale a partir de los análisis con nuestro sistema empresarial, con nuestras unidades presupuestadas, con los sectores. Entonces, el presupuesto del Estado en su primer año de implementación del ordenamiento ya tiene un efecto de la corrección gradual de los precios mayoristas y minoristas que hablábamos hace unos días y a los cuales se ha referido ampliamente el compañero Marino, el compañero Alejandro Gil, porque es un presupuesto que toma otras dimensiones, toma otra escala en sus niveles de ingresos y en sus niveles de gasto. Se multiplica varias veces. Se multiplica, a mí no me gusta decir mucho se multiplica, pero sí crece en la misma medida que se va dando el efecto del incremento de los costos de los principales bienes y servicios. Recuerden que el presupuesto cubano es un presupuesto netamente social y que todos los servicios que en la economía se adquieren para poder financiar los sectores y servicios básicos y sociales, pues se hacen al sector empresarial, es decir, en esa dinámica de interrelación de la economía. Y entonces tiene ese efecto, hay un crecimiento, vamos a decir, una multiplicación importante, por supuesto con el efecto de las contenciones que hemos ido hablando acá en esta mesa redonda, porque por supuesto hay un nivel de contención y de medidas antiinflacionarias que favorecen que ese incremento pues responda al diseñado en el presupuesto. No obstante, fíjense, estamos hablando de déficit que en años anteriores, quizás para no coger el 2020 como referencia, claro, porque ya tiene un impacto de un año con bastantes complejidades, más las características del mes de diciembre, pero bueno, estamos hablando del 19, el 18, un déficit en los entornos de 7.000 millones, de 6.000 millones, 8.000 millones, más o menos. Fíjense que estamos hablando entonces de un presupuesto que tiene en su proyección, después me voy a referir con más detalle, va a 86.000 millones de déficit. Por tanto, es decir, lo podemos ver que en su crecimiento, si usted más o menos saca, estamos casi que en 10 veces creciendo ese déficit. Pero no quiere decir que para nada, después explicaremos eso, estamos satisfechos con ese resultado, porque aún así hay reservas sobre todo en la racionalidad del gasto y sobre todo en las potencialidades que puede ir generando la economía, que va a estar en mejores condiciones de eficiencia ahora para producir. Por supuesto, también dentro del incremento de esos gastos y también de determinados ingresos a partir del incremento salarial está la reforma general de salario. Y digo esto porque aquí hemos explicado que ante esa reforma general de salario, el presupuesto asume la financiación del sector presupuestado y el presupuesto de la Seguridad Social, que forma parte del presupuesto del Estado. Estamos hablando de 33.000 millones de pesos en gastos solo de la Seguridad Social. Pero, por supuesto, hay impuestos que se aplican a las remuneraciones salariales y que se va a hablar hoy aquí en la mesa redonda de ellos y sobre los cuales le generan también ingresos al presupuesto. Pero tenemos que tener claridad de que nosotros tenemos toda la población en general y sobre todo los administradores de presupuesto ir buscando acciones inmediatas que nos permitan ir mejorando ese resultado, que nos permitan ir trabajando un presupuesto con mayor apego a lo racional, a la medida, a realmente buscar ese gasto, ese consumo, vamos a decir, más real, más cercano a la realidad y, por supuesto, despojar al presupuesto de todo tipo de irregularidad y de falta de control. Y como usted explicaba, tenemos el efecto, y lo vamos a ver en la estructura, de la eliminación de los subsidios excesivos y de las gratuidades indebidas, que me voy a detener cuando quizás lleguemos a esa parte. Pero también quiero explicar lo siguiente, y el viceprimer ministro Alejandro Gil lo explicaba ayer en su intervención sobre los principales objetivos económicos de la nación para el año 2021. Nosotros vamos hacia un 2021 donde el primer objetivo que nos proponemos es ir recuperando la economía a partir de la implementación de la estrategia económica social. Por tanto, es verdad que vamos a tener contracciones de ingresos, todavía vamos a tener tensiones de carácter financiero,
pero se han ido creando condiciones en el país y se han ido implementando un grupo de políticas, sobre todo para potenciar las exportaciones, muy importantes, las producciones de sectores estratégicos, de sectores claves en el desarrollo de la economía, que tienen que ir dando, por supuesto, su resultado en el transcurso del año 2021 e incluso ponernos en muchas mejores condiciones en el año 2022, que es por ello que no renunciamos a los objetivos y a los indicadores planteados en cuanto al Producto Interno Bruto y el desarrollo de la economía en las diferentes etapas del Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta el 2030, es decir, para comenzar esa recuperación. Entonces, ¿cómo quedan los gastos en el presupuesto del Estado? Nosotros, en la presentación que hacíamos ayer de los principales indicadores de la Asamblea, planteamos incluso que de los 374.000 millones, casi 375.000 millones, para hablar quizá de cifra más cerrada y hacernos más entendible a la población, que se planifican en términos de gasto, 244.000 millones son de la actividad presupuestada. ¿Qué demuestra ese número? Porque las cifras hablan. Las cifras dicen, estamos hablando prácticamente de un poco más del 65%. Es decir, del 65%, del total de gastos, el 65% va a la actividad presupuestada. Por tanto, eso implica que aún en las complejas circunstancias, en las condiciones tan difíciles que está el país, se sostiene en un escenario de ordenamiento los servicios básicos a la población. Y yo lo digo muy rápido, pero eso se traduce en que hay un acompañamiento del presupuesto del Estado para el desarrollo de todos los servicios de la salud pública, que va a participar en un 28% de ese gasto, desde la atención primaria hasta las consultas especializadas. Que lo común es, en estos ambientes, en el mundo, periodo de crisis, caída de la economía, terapia de choque. Lo que se aplica es terapia de choque, y eso va directo al sector social. Y eso va cierre directo, de servicios, cierre de... Exactamente. Reducción de los salarios. Y este país lo que estamos haciendo es una reforma general de salarios, que es verdad que tiene que acompañar el efecto de una unificación monetaria y cambiaria, porque hay una devaluación de la moneda, pero donde también ubica al trabajador, sobre todo a que tenga como mínimo garantizado una canasta básica de referencia. Es decir, todos quedamos en una mejor ubicación, no solo para asumir los gastos esenciales de vida, sino para tener también determinados niveles dependiendo. Hay compañeros que dicen, no, porque el consumo se va a recomponer. Sí, se recompone el consumo. Es decir, uno en el proyecto de vida que vamos a tener cada uno como persona, como familia, como ente de la sociedad, también va a ser un momento de reflexión familiar, de reflexión personal en cuanto a cómo con mis ingresos, pues qué voy a priorizar en ese nivel de vida. Y por eso también estamos hablando de determinadas protecciones y centralizaciones de los precios minoristas que puedan también en determinada medida coadyuvar a eso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un 65%, también estamos hablando del sostenimiento de toda la actividad del sector educacional, que además estamos en el 2021 iniciando 2 cursos, prácticamente porque se acaba de concluir un curso y en vez de haberlo iniciado en septiembre, pues los iniciamos prácticamente ya a finales de este año en muchos niveles de enseñanza, incluso la universidad lo inicia en el mes de febrero, que además lo inicia con 180.000 estudiantes con acceso a la enseñanza superior. Por tanto, yo creo que en términos de sostenimiento, de prioridad y de demostración de que seguimos aún así en esas complejidades, priorizando los programas sociales, y me voy a detener en ello un momento, porque, por ejemplo, yo creo que hay que tomar en cuenta, nosotros decimos, bueno, se mantiene el subsidio a los materiales de la construcción para personas que tienen hoy bajos ingresos y que además necesitan hacer acciones constructivas en sus viviendas. Pero recordarás que en mesas anteriores nosotros explicábamos que la fuente de ese subsidio, de esa ayuda que se da a las personas, era precisamente la aplicación del impuesto sobre las ventas a los materiales de la construcción, es decir, a los materiales que, como decimos, se venden en los rastros.
Con el efecto de la devaluación y el incremento de los costos, Vladimir se va a referir a ello, ese impuesto prácticamente se pierde en su masa de recaudación. Y lo que se capta es un impuesto mínimo. Porque se mantienen los precios y del por lo tanto 10%, ya no hay diferencia. Exactamente, y al no haber diferencia, entonces, ¿cuál es la decisión? En otro país hubieran incrementado la mayor parte de esos precios. En nuestro país la decisión fue, en primer lugar, mantener los precios de la mayor parte de esas producciones. Hay algunas que, bueno, por no soportar los costos, tienen que incrementarse un poco, pero los principales materiales, estamos hablando del cemento, del acero, mantienen sus precios actuales. Y entonces este país no solo mantuvo los precios, sino que mantuvo ahora como gasto íntegro del presupuesto sin una fuente específica, pues mantuvo el subsidio para la entrega, para la compra de materiales de la construcción a personas con bajos ingresos. Por eso, un poco quería explicar esto, que también está en ese 65% de los gastos de la actividad presupuestaria. Yo creo que tengo que reiterar el presupuesto de uno de los programas más humanistas, porque nosotros decimos, sí, bueno, la contribución a la seguridad social lo pagan los empleadores. Ya hace unos años buena parte de nuestros trabajadores, tanto de las formas estatales como no estatales, vienen aportando una parte para contribuir a la financiación de la seguridad social, pero no alcanza, porque además nuestra población también dura, es decir, tenemos un envejecimiento poblacional y por tanto las personas, ese derecho que tienen de descansar en su financiación dura más tiempo que la propia formación de la masa de esa contribución, y siempre es deficitario el presupuesto de la seguridad social. Sí. Y entonces, al ser deficitario, pues viene el presupuesto central del Estado, el Estado como centro, y financia ese déficit. Bueno, ese presupuesto es uno de los presupuestos que toma unas dimensiones bastante altas, se revierte la dimensión en función de que estamos hablando de que los pensionados incrementan sus prestaciones, pero no solo para nuestros pensionados, estamos hablando de favorecer a 1.600.000 personas que tienen bien ganado su derecho al descanso. Es que también estamos hablando de las prestaciones a corto plazo. Claro. Ya nuestra ministra de Trabajo explicó aquí qué tratamiento le vamos a dar a la madre que tiene su bebé, es decir, tratamiento tanto a las licencias prenatales como postnatales, y eso se asume desde el presupuesto de la seguridad social. Por tanto, estamos hablando también de que toma otro escenario y que el resultado de ese presupuesto pues también está impactado por el crecimiento y por la participación que van a tener los gastos por pensiones en este sentido. Y el otro tema es la asistencia social. También hay un favorecimiento a que a través de las prestaciones de la asistencia social, que es aquellas personas que no están aptas para trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo porque es muy sensible de nuestras madres o mujeres que tienen necesidad de cuidar a un familiar, a un hijo, y no están en condiciones de trabajar, reciben la asistencia del Estado, reciben la asistencia y la ayuda del país, incluso muchas de ellas sobre la base del salario por el cargo que estaban ejerciendo antes de que se le presentara esa situación. Es decir, no es una cuantía, sino es el propio salario para que puedan dedicarse al cuidado de sus hijos o ese familiar que necesita de ese cuidado. Por tanto, estamos hablando de que todo ello implica gastos en otras dimensiones en el presupuesto del Estado, y que, como reiterábamos, por supuesto, se va a financiar el déficit de más de 11.000 millones en la seguridad social. Eso es en sentido general cómo llega la actividad presupuestada, que nos tiene entonces, insisto, que llevar desde cada centro social, desde cada escuela, desde cada policlínico, desde cada casa de cultura. Ayer había un diputado que quería un poco, bueno, conocer cuál va a ser la dimensión del presupuesto de cultura. Es que todos toman dimensiones,
tenemos que tener claro que estamos respaldando niveles de actividad similares a años anteriores. Que aunque el presupuesto tome otra dimensión numérica por el incremento de los costos como resultado de la devaluación, tenemos que ser racionales, porque el país realmente está yendo a una recuperación, pero que es gradual. Y por tanto el efecto de que cuidemos mejor lo que tenemos, de dar las prioridades entre las prioridades, es muy importante en este sentido. No, le propongo, ministra, hacer un alto en esta explicación. Creo que son elementos importantes para tener en cuenta. Mantenimiento de los temas sociales como base fundamental del presupuesto, mantenimiento de subsidios también importantes, a pesar de todos los que desaparecen con la nueva tarea de ordenamiento, y sobre todo la voluntad política del Estado de seguir preservando las grandes conquistas de la revolución expresadas ahora en este nuevo presupuesto del 2021. Seguiremos mirando a temas interesantes que tienen que ver con lo que pasará a partir del 1 de enero en el país, así que les propongo que nos sigan acompañando en nuestra mesa redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, elementos importantes de cómo se estructura, cómo se transforma el presupuesto del Estado nos ha estado brindando la ministra de Finanzas y Precios en estos momentos iniciales de nuestra mesa redonda. Y me gustaría, ministra, pues enfatizar en los temas de los subsidios, cómo desde el presupuesto del Estado se siguen subsidiando productos, se siguen subsidiando servicios a la población, y qué otros elementos importantes habría que señalar también en el ámbito del tratamiento, incluso desde el presupuesto al sistema empresarial, que va a tener que enfrentar también pudiéramos decir, un primer momento de arranque necesario con apoyo, ¿no? para esta tarea. Exactamente. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que el presupuesto del Estado expresa como balance de la economía el efecto de eliminar subsidios excesivos. Por tanto, hay una transformación importante, no solo en participación de las transferencias al sistema empresarial, sino también en los conceptos que vamos a subsidiar. Y lo explico muy rápido porque, bueno, los compañeros Marino y Alejandro lo han explicado. Por el efecto propio de la devaluación, y sobre todo, no tanto la devaluación como de tener una tasa de cambio contra cada dólar de 24 pesos cubanos, las entidades exportadoras, cada vez que exportan, ya no van a tener un peso cubano, van a tener 24 pesos. Durante mucho tiempo, el presupuesto estuvo apoyando al sistema empresarial mediante los subsidios o financiamientos para potenciar esas exportaciones, porque se producía un déficit o un desbalance donde muchas empresas exportadoras no lograban cubrir la totalidad de sus costos, y si no llegaban al mercado a precios competitivos, pues entonces realmente no iban a poder realizar esas producciones. Y ahí, producto de ese efecto, de esa dualidad monetaria y cambiaria, entraba el presupuesto con un subsidio a la exportación de los productos exportables. Si nosotros subsidiábamos el producto, es decir, esas producciones, estábamos hablando de tabaco, estamos hablando de café, es decir, estamos hablando de un grupo de producciones importantes que se fueron subsidiando y que realmente, como explicábamos aquí en mesas de años anteriores, estábamos en presencia de un gasto que no es de naturaleza fiscal. ¿Por qué? Porque estamos en definitiva asumiendo un gasto netamente empresarial, pero en función también de generar divisas
para el país y coadyuvar a esas producciones. Al ir a una tasa de cambio de 24 pesos por cada dólar, y aquí se ha explicado son rentables. En qué situación pues favorable se ponen nuestras empresas exportadoras, que no quita a que tienen que seguir siendo eficientes, y sobre todo más eficientes serán si esas exportaciones las logramos con producciones nacionales, que por supuesto en este diseño, como se ha explicado aquí, serán menos costosas que la propia importación, porque ese exportador es verdad que tiene un 24 pesos, por cada dólar que exporta, pero se importa, o su importación participa mucho en sus niveles de costos y gastos, pues se pierde el efecto de ese ingreso, porque cada dólar que importe son 24 pesos de gasto. De ahí un poco se va entendiendo. Ahora, ¿cómo se ve esto desde el presupuesto? Quiere decir entonces que en el 2021 no habrá financiamiento a la exportación. Que voy a seguir a decir algo. No hay un financiamiento como gasto a la exportación, pero el presupuesto va a mantener los beneficios tributarios a las empresas exportadoras. Porque el país tiene una línea clara y segura, exactamente, que es favorecer las exportaciones. Y por tanto hay un sacrificio fiscal en función de que crezcan las exportaciones al país para producir divisas. Entonces, esos financiamientos pues ya no tienen, no están en una programación y en una planificación del presupuesto. También se eliminan otros financiamientos por sustitución de importaciones. Es decir, nosotros damos financiamiento a la exportación y también para potenciar la sustitución de importaciones, buscando que necesariamente pues que las empresas nuestras nacionales y que nuestros productores sean más eficientes, pero reconociéndole desde esos costos el efecto de la devaluación hasta los niveles diseñados. Y eso lo vamos a entender mejor cuando la viceministra Lourdes explique un poco a nuestros productores cómo llegamos a los precios de acopio. Eso pasaba, por ejemplo, en el arroz. Exactamente, en el arroz. Que vamos a financiar la producción de arroz, pero en niveles mínimos, sobre todo para poder llegar como estímulo al productor, como la producción nacional ahora en función de la tasa de cambio se abarata con relación al arroz importado, como mejor estimulamos a ese productor es pagándole esa producción a niveles similares del mercado internacional. Y entonces esa diferencia como estímulo a las producciones pues la asume el presupuesto. Nosotros explicamos el año anterior que el efecto de todas las transferencias corrientes que damos al presupuesto central, también por estas diferencias, pues era importante. Y fíjense que hoy en el presupuesto que va a haber para el 2021, la actividad empresarial, su financiamiento eran de aproximadamente entre un 32%, y ahora estamos hablando de prácticamente un entorno del 17, del 18%. Por tanto, hay una disminución sensible de las transferencias hacia el sector empresarial, y se produce una redistribución de la riqueza en función de asumir esos salarios, en función de apoyar al sistema empresarial, pero para que sea más eficiente, para que produzca más, y muy importante, que no porque lo haya dicho de último, es que lo voy a explicar más, para proteger a la población. Porque entonces, ¿qué vamos a financiarle a los productores y prestadores de servicios? Aquellos productos y servicios básicos con alto impacto en la población y que son sensibles, en un subsidio que, como nosotros decíamos, tiene que ir siendo gradual y transitorio, porque estamos trabajando en función de la implementación de un lineamiento que creemos que es muy importante, además por el objetivo social que cumple, que es pasar a la ayuda de las personas y poder uniformar una política de precios en el país que no distinga, y entonces financiar a todas las personas y núcleos que lo necesiten. Lo que teníamos que iniciar la tarea de ordenamiento, tenemos un año aproximadamente para ir haciendo los trabajos, los análisis, las modelaciones que nos permitan ir eliminando el subsidio a los productos y pasar a la ayuda, porque no siempre es subsidio o financiamiento a las personas.
Yo le digo ayuda porque, por ejemplo, si vamos a ayudar a la madre como parte de la política para estimular la fecundidad, para estimular el crecimiento de la dinámica, estamos hablando de más que de un subsidio, un financiamiento para estimular a que las madres tengan las condiciones claras. Entonces, el financiamiento empresarial que más participación tiene dentro del gasto del presupuesto, sin lugar a dudas, son los precios minoristas subsidiados. ¿Qué entra en los precios minoristas subsidiados? Bueno, lo que ya explicamos aquí, las dietas, todo lo que se entrega a los niños dentro de la canasta familiar normada, todos los alimentos para los niños, las dietas que damos a las embarazadas, a las enfermedades crónicas de los niños, por la retrovirosis, a los productos no alimenticios de venta regulada como es la canastilla. Muy importante. El uniforme escolar. El uniforme escolar no está subsidiado. El uniforme escolar está previsto, está subsidiado el de este año, que sí, ya se va a dar, pero entra dentro lo que también tiene precios aceptables, asequibles, y además están previstos, por supuesto, como parte de la canasta de referencia, sobre todo en el sentido de que la familia puede asumir ese gasto a partir de determinadas valoraciones y de indicadores. Pero además subsidiamos buena parte de los medicamentos y me quiero detener aquí. Yo quiero explicar que dentro de esa financiación hay un subsidio importante a los medicamentos en más de 7.000 millones de pesos. Y cuando hablamos de medicamentos, estamos hablando no solo del medicamento controlado, que es el medicamento del tarjetón, ese es que mayoritariamente se subsidia, y cuando hablo de subsidio es porque mantiene los precios actuales. Estoy hablando de prácticamente de subsidio total, con todos los que mencioné anteriormente y en medicamentos. Pero además se subsidian otros medicamentos que complementan ese tratamiento ante esa enfermedad crónica y que necesariamente acompaña a ese medicamento, insisto, en un importe que es un poco más de 7.000 millones de pesos. Que no se va a quedar subsidiado los medicamentos que responden, porque los medicamentos también tienen un efecto del incremento de los precios, tanto en su producción como los medicamentos que son importados. Y entonces se incrementan aquellos medicamentos que en un momento puntual, pues la persona necesite acceder a ellos porque es una enfermedad. Estamos hablando, por ejemplo, una enfermedad de la garganta, que te manda un antibiótico por 5 o 7 días. Bueno, ese no está subsidiado. Pero, por ejemplo, todo el medicamento de los diabéticos en Cuba se mantienen a los precios actuales. Los que padecen del corazón, de la presión, que estoy hablando de quizás de enfermedades o de cuadros básicos más comunes, pues queremos transmitirle seguridad a la población de que esos precios se mantienen como hasta hoy. Los servicios de óptica, que tanto ha preguntado por la población, se mantienen a los mismos precios y van a estar subsidiados. Los calzados profilácticos, bueno, un grupo de ellos. Y también, muy importante, como tú explicabas, dentro de estos gastos corrientes tenemos entonces la reserva. Y hay una reserva muy importante, hablando del sistema empresarial, que es la reserva de apoyo a las empresas que no logren en el arranque y el punto de partida del ordenamiento monetario poder cubrir con sus ingresos el total de los gastos, en los que incide, por supuesto, el incremento de los gastos de salario y el efecto de la devaluación por el incremento de los costes. Estamos hablando de una reserva que se va a tener desde el presupuesto central de 18.000 millones de pesos. Esto lleva, por supuesto, un análisis puntual que se va a realizar en un comité de evaluación que preside el Ministerio de Economía y que lo integramos los organismos globales. Y como expliqué, hay una reserva para la atención a los vulnerables, que se identifiquen también como efecto del ordenamiento monetario aquellas personas que necesiten, que si bien es importante que se conozca que aquí también está el presupuesto como garante y nuestro Parlamento aprobó ubicarle a esa reserva un poco más de 700 millones de pesos, lo más importante es que eso se utilice coherentemente, que el proceso sea ágil,
que se identifiquen bien a las personas, que se tramiten rápido el otorgamiento de estos recursos y sobre todo con mucho control. Estamos hablando de que esto es una reserva, de que no hay que pedirle al presupuesto central, que está ubicada en el propio municipio para tratar este tema con la agilidad que la población lo necesite y al propio tiempo con el control que esto lleva, porque el que puede, aquí no estamos hablando de financiar al que puede trabajar, aquí estamos hablando de una ayuda para aquellas personas que necesiten cubrir sus necesidades más apremiantes, más visibles y están imposibilitados, por supuesto, de trabajar o trabajando, por supuesto, no le permite poder financiar los costos de la vida de los integrantes de su núcleo familiar. En sentido general, estos son los temas de la actividad no presupuestada. Hay muchos temas de que hablar. También hay un efecto importante en las inversiones, pero quiero dar tranquilidad, por ejemplo, de que se sigue financiando el programa de construcción estatal de vivienda. Y el presupuesto financia las 15.800 viviendas aproximadamente que están contenidas en este programa estatal y hay una capitalización importante al sistema bancario para que le puedan dar frente a las necesidades crediticias y servicios bancarios a los que van a acudir el sistema empresarial. No quiero cerrar este tema sin poder materializar y expresar algo que en una mesa redonda lo decíamos, que era lo de el poder reactivar el fondo de inversiones desde el presupuesto del Estado. ¿Con qué primera acción o actividad arranca esto? Como explicamos, con el fomento a las producciones agrícolas. Y hay una planificación dentro de los gastos de capital que hace el presupuesto, una inversión, un financiamiento que se da desde el presupuesto de 1.800 millones de pesos al Banco de Crédito y Comercio para fomentar el otorgamiento de créditos a nuestros productores a costos mínimos, precisamente porque detrás está el presupuesto financiando el acceso a estos créditos. Randy, en sentido general, me voy a referir al resultado para cerrar, porque pienso que los conceptos, aunque están acompañados de los números, son importantes, pero me parece que el cierre será mejor entonces hablar a qué déficit nos vamos a enfrentar y qué debemos hacer para poder mejorarlo. Bueno, de eso estaremos hablando más adelante, ministra, en esta mesa redonda. Creo que será un cierre importante para nuestros temas de hoy, cómo vamos a ingresar, cómo vamos a gastar y en definitiva cómo vamos a enfrentar un déficit fiscal como el que tendremos en el 2021. Así que les propongo que nos sigan acompañando acá en la mesa redonda. Estaremos hablando en breve de tributos y las transformaciones que tiene para las formas no estatales de gestión y también otros elementos interesantes que nos estará explicando el viceministro primero. Yo me equivoco, viceprimer ministro, viceministro primero, viceministro primero, Vladimir. Así que siga con nosotros en la mesa redonda. Bueno, elementos importantes de todo presupuesto son los ingresos. Y este del 2021 viene lastrado por los déficits que tuvimos en el 2020 por la paralización de buena parte de la actividad productiva del país, especialmente de las formas no estatales de gestión y también, por supuesto, lo que significa pues enfrentar el desafío de desarrollarse en el nuevo escenario de ordenamiento para el país. ¿Cómo se ha previsto, Vladimir, pues trabajar todo este tema de todo el trabajo tributario dentro del presupuesto, los ingresos que desde los tributos debe tener el presupuesto en medio de la tarea de ordenamiento y qué adecuaciones se le harán a las formas no estatales, a las formas de gestión no estatal en el país para que puedan compensar de alguna manera los costos que pueden significar a partir del 1 de enero la entrada dentro de la tarea de ordenamiento? Sí. Saludos para ti, Randy, y para todos los que nos acompañan en este espacio. Contrario a otras ocasiones de esta mesa, hemos empezado a hablar, nuestra ministra ha hecho una amplia explicación del tema de los gastos, donde se enfatiza y se palpa ese fundamento social que tiene nuestro presupuesto. Y han estado impactados también en su estructura por el efecto de la implementación del ordenamiento monetario y financiero y también esencialmente por el comportamiento, el impacto que tendrá en nuestra economía, el arreciamiento del bloqueo y la crisis mundial por el tema de la COVID. Eso va a afectar también el tema de los ingresos. Los ingresos que están en correspondencia se han proyectado
con el crecimiento discreto que tiene la economía para el próximo año por los distintos sectores. Es importante ratificar que el sistema de ingresos de nuestro país se fundamenta fundamentalmente en la ley del sistema tributario, en los 25 tributos que están establecidos, 23 de ellos en aplicación. Son esos, lo que con adecuaciones que se incorporaron por el decreto 24, decreto ley 24 que modificó la ley 113 del sistema tributario. Los ingresos siguen siendo insuficientes en su captación. Luego la ministra explicará este balance deficitario que tenemos. Y en este escenario donde hay que respaldar todos estos programas sociales, la responsabilidad de todos los actores en la economía, en el cumplimiento de un deber social, de que todos contribuyamos al sostenimiento de estos gastos, hay que reforzarlo. Realmente hay que reforzarlo en estas nuevas condiciones. Son 291.000 millones de pesos con una nueva dimensión. Es un número que en términos absolutos supera, no tiene precedentes en nuestro presupuesto, pero es insuficiente. Solamente respaldarán aproximadamente un 75% de los gastos que se proyectan. Y lo más importante en este caso, la mayor transformación es en la estructura que tienen los ingresos. Hasta ahora, en los últimos años, desde la implementación de la ley tributaria, los ingresos tributarios venían representando el 74%, de forma progresiva alcanzaron el 74% de los ingresos totales. Y en este primer año de implementación del ordenamiento representarán en el orden de un 39%. Son 113.000 millones de pesos, y de ingresos no tributarios, otros conceptos de aporte que se captan a favor del Estado, serán un 61%. Es decir, se reacomoda también en el ámbito de los ingresos. ¿De dónde provienen? ¿De qué fuentes provienen? Los ingresos ahora ganan en participación los que están vinculados a las ganancias de las actividades económicas, del impuesto sobre las utilidades, de las ganancias de los pequeños negocios, de las formas de gestión no estatal. Y esto implica una mejor aplicación de los propios principios en los que se sustenta la aplicación del sistema tributario, el principio de generalidad y de igualdad, de capacidad contributiva. Nosotros hasta el año pasado, con la estructura de impuestos y en un escenario de dualidad monetaria, los impuestos vinculados a las ventas, a los servicios, los propios impuestos especiales representaban en el orden de un 35% de los ingresos totales y prácticamente un 45, un 50% de los ingresos tributarios. Pero estos impuestos que están relacionados con el consumo de la población, donde no se distingue la capacidad de cada uno de nosotros cuando vamos a adquirirlo, son impuestos que tienen un carácter regresivo. Por eso son más justos y están en mejor correspondencia con la capacidad de cada actor económico, de la población, de la empresa, de la forma de gestión no estatal, estos impuestos sobre utilidades, el impuesto sobre los ingresos personales, que al cierre del año se vincula más con la ganancia que determina cada uno de ellos. Con la acción de cada individuo. Exactamente. Y no con la y estos ganan mayor participación y estarán en el orden del 30% de los ingresos totales, aproximadamente 87.000 millones de pesos que por impuestos sobre utilidades, aportes de rendimiento de la inversión estatal y dividendos, o sea, utilidades después de impuestos, se van a captar. En los ingresos hay un efecto que la ministra ya nos ha adelantado algunos argumentos, que es que con el crecimiento de los costos, de los precios en las empresas, de cara al comercio minorista, no hay espacio para aplicar los tipos impositivos que teníamos hasta la fecha, de un 42%, un 25% por giros de actividad, sobre todo muy diferenciado en el sector del comercio y la gastronomía. Esto ahora se va a aplicar de forma diferente, bajo el principio de generalidad. Se va a ampliar la aplicación de este impuesto. Todos los actores económicos que realicen actividades de comercio minorista en prestación de servicios o producción de bienes van a pagar este tributo con un tipo impositivo reducido en relación con los anteriores de un 10%. Esto tendremos más sujetos aplicando el impuesto, pero con una tasa reducida, y que está en correspondencia con los incrementos que progresivamente se van a evidenciar en los costos y los precios de las empresas. Esto implica una reducción de la carga tributaria que se expresa en esa participación disminuida de los ingresos tributarios. Ahora, en correspondencia también con el tratamiento que se da de los subsidios, toda la comercialización de estos productos de bienes que reciben subsidios del presupuesto del Estado, el caso de las dietas para embarazadas, para niños con tratamientos específicos, el calzado ortopédico, otros programas que ya desde la ley tributaria, de la política tributaria, recibían estos tratamientos de exención para promoverlos, como son los de la producción de medicina natural, tradicional,
en otros que son para eliminar determinados consumos que son nocivos para las personas o para el medio ambiente. En esos casos también se mantienen esas exenciones en el pago del impuesto sobre las ventas y los servicios. Y aquí hay un cambio también en la estructura de estos impuestos, y es que se queda sin efecto la modalidad del impuesto sobre las ventas mayoristas, que se aplicaba con un tipo impositivo del 2%. Esto también para ir adecuando la carga tributaria en las empresas que estaban sometidas a su aplicación. Y eso ayuda también a no trasladar más precios desde las mayoristas a las minoristas, ¿no? Sí, porque como resumen, ¿qué va a ocurrir también? Que esto confluye en la aplicación del sistema tributario con una actualización de las metodologías de formación de precios. Hoy una de las correcciones que se da en estas metodologías es que los precios minoristas deben comenzar a hacer continuidad de los precios mayoristas, y ellos tendrán incorporado también el elemento del tributo en su formación, ese que luego recae en el consumo de cada uno de nosotros. Y para ello también habría que hacer esta generalización de un tipo impositivo más reducido. En relación con los impuestos especiales, los que han estado grabando hasta la fecha, las bebidas alcohólicas, la cerveza, la venta de vehículos, estos por efecto práctico pierden su aplicación. Se quedan suspendidos, no se van a aplicar salvo de la comercialización minorista de los vehículos. No hay espacio, no hay capacidad para aplicar en estos momentos, bajo el nivel de precio en que quedan esas producciones, esos servicios, no estarán grabados. Pero sí existe la facultad, está reconocido en la ley que cuando las condiciones lo permitan, se aplicará con carácter regulador también para disminuir determinado servicio o consumo. Adecuaciones tributarias también se han implementado para reducir la carga en el sector estatal y también en las formas de gestión no estatal, que van a sentir el impacto de los crecimientos de los costos y de los precios de todos los insumos que tienen que adquirir para ejercer su actividad. Y para paliar o para ayudar también a la asimilación en alguna medida de estos incrementos de costos, se han adoptado un grupo de medidas para las formas de gestión no estatal. ¿Cuáles son las más visibles, ¿no? Las más visibles, que tenemos que explicar que tendrán un efecto gradual, porque el ordenamiento monetario comienza el 1 de enero. La actualización de los costos va a tener una expresión en las operaciones que comiencen a circular, o sea, que se expresen a partir de esa fecha. Entonces, con el cierre del año 2021, las formas de gestión no estatal, al aplicar sus impuestos sobre las ganancias, podrán descontar, y esto es un cambio muy importante, podrán descontar de sus ingresos la totalidad de gastos en los que hayan incurrido. Antes eran por ciento. Eran por ciento, estaba muy diverso por 50, tipos de actividades. 60, 70. Exactamente, muy diverso por tipos de actividad. Desde un 10% general, el mínimo que se reconocía, hasta el máximo de un 70% como beneficio incluso en el sector agropecuario. Ahora, todas las formas de gestión no estatal se les reconoce la posibilidad de que descuenten el 100% de los gastos en que hayan incurrido. Pero también hay un requisito de control que deben justificar el 80% de los mismos. Aquí avanzamos también en acercarnos a la real ganancia, a la utilidad que se va obteniendo en cada una de estas actividades. Y ayudaría a la transparencia también de los propios actores de la forma de gestión no estatal a la hora de hacer declaración de impuestos, porque se reconocen todos sus gastos. Esto es una medida que también favorece el control y que impone otra dinámica en cómo realizar desde la administración tributaria los procesos de control, de fiscalización, y para el propio contribuyente, que es el efecto inmediato, la capacidad de transparentar todas esas operaciones, en lo cual debe ganar un poco más de cultura y disciplina de exigencia de todos los comprobantes, medios de pago, o sea, de constancia de medios de pago para acreditar esas operaciones que tiene. Y eso le permite a él reducir esa carga impositiva. Hay un cambio muy importante que viene por la actualización de los mínimos exentos, esas cuantías de ingresos que percibe y que no están grabadas con el pago del tributo porque se entiende como recursos necesarios para los gastos esenciales de vida. La ministra en mesa redonda anterior explicó en el caso del impuesto sobre los ingresos personales en el sector estatal, el que pagaremos todo, que ya venimos pagando como asalariado, una actualización del mínimo exento. Pero para las formas de gestión no estatal también se reconoce un mínimo exento incrementado de 39.120 pesos. O sea, eso es una protección también, es general para todos, pero para quienes tienen menos ingresos también tiene un efecto mucho más significativo. Es decir, que las personas, por ejemplo, el trabajo por cuenta propia,
cuando declare ya en el 2022, al final del año, o sea, a principios del año 2022, que es el final del 2021, tendrá la posibilidad de descontarse antes de pagar ingresos los 39.000 pesos más los costos en los que incurrió durante la gestión. Los gastos en los que incurrió. Siempre que justifique el 80% de los mismos. Eso también son medidas, como decía, que se aplican de forma gradual, que comenzará a percibir el efecto de reducción de la carga impositiva a final del año que viene. Exacto, y de forma simultánea en que va asimilando los efectos también del ordenamiento monetario. Nosotros estamos próximos a iniciar una campaña donde estas medidas no tiene sentido que se apliquen porque todos los ingresos, los insumos que ha adquirido ha sido en unas condiciones de dualidad. Para eso, bueno, también la Administración Tributaria concurrirá a este espacio a dar esas explicaciones. Pero esto es muy importante porque en la medida que las formas de gestión no estatal puedan ir asimilando, y en esto se ayuda, es una forma en que se contribuye, que puedan ir asimilando estos incrementos de costos, se favorece que no se traslade totalmente a los precios el efecto de la devaluación del peso que se les manifestará en todas estas operaciones de adquisición de bienes, de medios, de insumos para ellos mismos. Hay una medida de efecto inmediato, Randy, que es para el sector. Porque viene ahora, ya estamos casi arriba del pago de la campaña que termina, ¿no? Confluyen varias medidas. Nosotros todos los años en la ley de presupuestos vamos incorporando adecuaciones a los tributos según el comportamiento de la economía. Y en este año que iniciaremos, confluye todo el tema del ordenamiento monetario. Mira, ya desde un tiempo, desde que empezamos a adoptar un grupo de medidas de adecuaciones para todos los actores relacionadas con los impuestos en este escenario de enfrentamiento a la COVID, al sector del trabajo por cuenta propia se le hicieron un grupo de ajustes, entre ellos la reducción de las cuotas impositivas. Esto está relacionado también en un programa de reorganización, reordenamiento del trabajo por cuenta propia que así lo prevé. O sea que en este año, ante la situación de la COVID, las afectaciones que han tenido, primero los aplazamientos de sus obligaciones, las exoneraciones, las bonificaciones por el pronto pago, la bonificación que logramos implementar por el uso de canales digitales, todo eso va reduciendo carga impositiva también, son sacrificios en pos del cumplimiento y para el desarrollo y sostenimiento de estas actividades. Pero hay una adecuación muy importante que tendrá efecto para la próxima campaña, y es que se ha decidido, y así se recoge en la ley del presupuesto que quedó aprobada ayer por nuestro Parlamento, la exoneración del pago anual a través de la declaración jurada, la presentación de la declaración jurada por los ingresos de este año 2020 de todos los trabajadores por cuenta propia que hayan estado suspendidos, que hayan estado imposibilitados de ejercer su actividad por un periodo de 6 meses o más. Y este periodo, que puede ser no solo de 6 meses continuos, puede ser que en correspondencia con las medidas que ha adoptado el país o para un territorio en específico, comenzar a operar y luego haya tenido que suspenderse nuevamente, o sea que fuera interrumpido ese cómputo de los 6 meses. Estas son un grupo de medidas que rebajan la carga tributaria tanto para el sector estatal, pero con impacto directo en el sector no estatal, las formas de gestión, los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas, y eso debe favorecer también la formación de los precios con un nivel de control bajo las reglas que están pensadas para este proceso de ordenamiento monetario y financiero. Queremos referirnos también a otro tributo que tiene un impacto muy importante en los presupuestos locales, que es la contribución territorial. Para la contribución territorial se ratifica un tipo impositivo general del 1%, lo van a aportar todas las empresas nacionales, empresas provinciales radicadas en un municipio, son ingresos de los presupuestos municipales y se ratifica la facultad de los consejos de la administración para que utilicen el 50% de esas recaudaciones. Hay cambios en la operatoria, o sea, en la forma de utilizar esos recursos que le dan más independencia, más facultades en su uso, bajo también más facultades, pero más responsabilidades en el control de los mismos con el uso de fondos, ubicación de estos recursos en cuentas en fideicomiso para facilitar su operación con el sistema bancario. Está previsto también aproximadamente 2.000 millones de pesos por conceptos de deudas tributarias, o sea, la gestión, control, asistencia de la administración tributaria es fundamental para garantizar estos niveles de ingresos que se proyectan como mínimo, pero tenemos que trabajar durante todo el año para potenciar esos ingresos bajo las nuevas escalas, las nuevas dimensiones, que los resultados empresariales fundamentalmente, porque como decíamos, hay un crecimiento en la participación
del impuesto sobre utilidades, bueno, precisamente son las empresas estatales las que siguen llevando el mayor peso o garantizando los mayores aportes al presupuesto. En la forma de gestión no estatal, hasta este ejercicio que recientemente liquidamos ante la Asamblea, el año 2019 y en el presente año, las formas de gestión no estatal participaban, lo hemos comentado, en un 14, un 15% de los ingresos tributarios. Y en este año se proyectan en el orden del 4%, con un número en valor absoluto superior, pero en una participación relativa. Quiere decir que la mayor carga tributaria la tienen las empresas sigue estatales. Siendo el sector estatal. Y estamos conscientes de que hay muchas capacidades en el sector no estatal, pero ya estamos hablando de capacidades en toda la economía. En la medida que haya mayor vínculo, que se logren mejores concertaciones, mejores formas de operar, encadenamientos entre todos estos actores, son más recursos que se van a estar generando a favor también mediante el sistema de ingresos, a favor del presupuesto del Estado. Es importante también destacar que la ley del presupuesto para el próximo año dispone la extensión de la aplicación del impuesto sobre la sociedad de la tierra para todas las provincias del país y para el municipio especial. Que se estaba haciendo en determinados territorios, se ha venido aplicando conforme el principio que la ley tributaria establece de forma gradual. Se han creado mejores condiciones en las oficinas de control de la tierra. Hay una experiencia en la aplicación de este impuesto, un tributo que tiene como objetivo incentivar que ese recurso fundamental en la economía se ponga en explotación. Esto forma parte de la estrategia económico-social, o sea, está reconocido así, de dinamizar la aplicación de este tributo como incentivo a todos esos tenentes que pueden ponerla en explotación y generar, o sea, producir alimentos para la población. Son 47 millones de pesos aproximadamente lo que se han estimado, que se revierten en los propios programas de desarrollo agropecuario. Lo establece así la ley tributaria. Es una fuente que se capta a favor de incentivar esa actividad agropecuaria en el país. Hay otras medidas de menos impacto recaudatorio, pero son impuestos de ordenamiento en los que se avanzan relacionados con los tributos medioambientales, y es la extensión a la bahía de Cienfuegos y a la bahía de Matanzas en la aplicación del impuesto propiamente de la bahía y sobre los vertimientos aprobados en las cuencas tributarias a las mismas. Hay un cambio fundamental como parte del ordenamiento que debemos mencionar. Este no es un tributo, es un aporte no tributario que estarán realizando todas aquellas entidades que a la fecha realizan comercialización de productos y de servicios en pesos convertibles y que esos servicios se expresarán en el ordenamiento en pesos cubanos. Es un proceso de regulación de liquidez que se va a generar porque en un diferencial de los costos que tienen esos productos, que tienen estos servicios, con los precios expresados en pesos cubanos, genera una liquidez que se captará a favor del presupuesto en un mecanismo que está diseñado con el sistema bancario y mensualmente tendrá esa captación. Eso es uno de los elementos que hace que tenga también otra participación los ingresos no tributarios. Randy, estos son muy rápidamente, sabemos que necesitaríamos más espacio para abordar todo el tema de los ingresos que ratificamos, se basan en la ley tributaria, el sistema de ingresos de nuestro país, que no tiene otros cambios que no sean los que impactan del propio ordenamiento y que nos ponen mejores condiciones también para seguir aplicando de forma gradual y perfeccionando la implementación del sistema tributario bajo esos principios de generalidad, de igualdad y sobre todo de capacidad económica de cada uno de los actores en nuestra economía. Creo que un elemento importante es esa decisión de transformar, de atenuar la carga tributaria sobre las formas de gestión no estatal. Es una compensación sin duda a los cambios que va a tener los costos para esa forma de gestión no estatal a partir del 1 de enero, un elemento importantísimo, pero como usted decía, son acciones, son temas que se van a ir implementando y por lo tanto estoy seguro que va a generar opiniones, preguntas, así que de las primeras mesas redondas, como siempre hacemos, que estaremos haciendo a principios de año, estará con los compañeros de la ONA y seguro Vladimir nos estará acompañando por aquí también. Hablaremos de los tributos, hablaremos de los impuestos, tendremos 2 mesas redondas, una para dar información y otra para escuchar pues opiniones y dar respuestas a esas inquietudes de nuestra población. Gracias, Vladimir, por esta información. Gracias a usted. Un portal digital que hace noticias y análisis desde la palabra, los sonidos y las imágenes. Por eso, cada semana, lleva a la web su espacio audiovisual desde Cuba. Seguimos dando respuesta a tus dudas y preocupaciones sobre este tema, así que quédate con nosotros en Desde Cuba. Una producción de Cuba Debate TV
que da rostros, movimiento y sonidos a los hechos más notorios o polémicos de la realidad cubana. Se tiene condiciones para ello porque existe un consenso social. Van a haber fenómenos imprevistos y las autoridades lo han explicado. Por sí misma no va a resolver todos los problemas, pero es una forma de viabilizar muchas soluciones. Un tema diferente cada semana, puntos de vista diversos, una mirada múltiple y concentrada a la Cuba de estos tiempos. Disponible en Facebook, YouTube y Picta. Dale click. Bueno, dentro de todas las transformaciones que también implica la tarea de ordenamiento, hay muchas partes de los tributos que tienen que ver con cosas como los peajes, los aranceles aduaneros, otros tributos que tienen adecuaciones también, algunas transformaciones y otras que necesariamente cambian porque cambian de moneda en la que se paga estas obligaciones que tiene la población, y eso por supuesto también ha generado muchas preguntas, muchas opiniones, varias tergiversaciones también de ciertos sectores interesados en promover todo lo que sea pues problemas y preocupaciones. Y también creo que es bueno que en esta mesa redonda pues hablemos precisamente de lo que va a ocurrir con un grupo de estas obligaciones que tiene la población. Por eso está con nosotros la compañera Yaeli García Poma, directora de Política de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, a quien nos gustaría pues que nos hablara precisamente de temas como estos, de los impuestos aduaneros, de los aranceles aduaneros, y qué va a pasar con los peajes, por ejemplo, que nos diera elementos y que nos hablara también del famoso 4% de que tanto se ha manipulado en estos días, que está incluido en nuestra ley tributaria y que a veces pues es desconocido por parte de la población o de los cubanos que residen en el exterior. Bien, buenas noches, Randy, para ti, para todos los televidentes y los radioyentes que nos acompañan en este espacio. Bueno, aquí en esta mesa se ha estado explicando ya un grupo de transformaciones que tienen que ver con el tema tributario, pero bueno, vamos a seguir tratando otras transformaciones asociadas al ordenamiento y, como tú decías, haciendo un grupo de aclaraciones a la población que nos parece adecuado que este espacio transmita, porque a la población hay que aclararle las dudas, hay que mantenerla informada. En ese sentido, bueno, se nos ha suscitado un grupo de preocupaciones con el impuesto llamado por la contratación en el exterior del 4%, donde se ha insistido en aclarar a la población, se han publicado en el sitio web del Ministerio notas aclaratorias de este tema, por las redes sociales hemos estado aclarando un grupo de preocupaciones que tienen las personas y ciertamente en este espacio volvemos a ratificar lo que ya a través de otros medios hemos estado compartiendo con la población. Y es precisamente que este impuesto no es un nuevo impuesto, es un impuesto que tenemos reconocido en nuestra ley tributaria que está en vigor desde el año 2013 y que es asociada a los ingresos que reciban los residentes permanentes en Cuba por contrataciones en el exterior. Volvemos a recalcar una vez más en este espacio que es un impuesto que hasta la fecha no se aplica. Hay que esperar a que estén las condiciones para ello y hasta que eso no suceda, ese impuesto no se va a aplicar y no se tiene previsto a partir del año 2021 como parte de las medidas asociadas al ordenamiento monetario aplicar este impuesto. Está en ley, es legal, pero hay la capacidad, siempre está en la ley, que la ministra de Finanzas y Precios propone a la Asamblea Nacional en su ley de presupuesto cuándo estará en vigente o no ese Se preparan las condiciones, se da información oportuna a la población, no se ponen impuestos en Cuba de la noche a la mañana, es decir, tranquilidad para la población porque es un impuesto que no vamos a aplicar en el 2021, solo en los atletas, que sí ya había un trabajo previo conforme a las políticas aprobadas. En el 2020, o sea, estaban en la ley del presupuesto del 2020. Incluso desde el 19, después en el 20 y ahora estamos ratificando en el 21, donde sí se va a concretar ya esa imposición a nuestros atletas, pero ya le digo, después de un trabajo previo de toda la creación de condiciones y además conforme a las políticas aprobadas para ese sector. El resto, de manera general, no se aplicaría. Bueno, después ya de esta precisión ya vamos a entrar entonces a aclarar otras cuestiones de temas tributarios, como es el caso del impuesto aduanero. En el caso del impuesto aduanero, nosotros hemos explicado en otros espacios que el impuesto aduanero se aplica a las importaciones comerciales, que son las que hacen hoy nuestras personas jurídicas,
y no comerciales, que pueden ser también personas jurídicas y personas naturales. En el caso de las personas jurídicas, hay una transformación importante de este impuesto que hay que explicar aquí, porque como todos conocen, las importaciones toman una dimensión a partir de la tarea de ordenamiento. Hoy nuestras empresas, cuando importan, ese valor de importación en su contabilidad lo reconocen uno por uno. Cuando a partir del 1 de enero estemos en otro escenario, esas importaciones van por la tasa de cambio. Por tanto, las bases a las que se le aplica el arancel, que además es porcentual, tiene un peso importante. Y ahí hubo que hacer reajustes. Por tanto, en la parte comercial estamos haciendo una actualización de las tarifas arancelarias que se aplican a ese valor de importación, que fíjense que teníamos tarifas máximas entre 30 y 40%, y ahora vamos a tener tarifas máximas de 10 y 5%. 5% incluso en la columna que se llama Nación Más Favorecida, que es la que utilizan casi todos los países porque sean acuerdos miembros bilaterales de la OMC, o internacionales. porque tengamos acuerdos. Y por regla general es la que usamos como base para calcular el arancel. Esto es algo importante que la población lo sepa y ratificarlo ante nuestra empresa, aunque se han estado dando un grupo de seminarios y se ha venido preparando también a las personas jurídicas con este tema, ratificar aquí el cambio importante que tienen las tarifas arancelarias. Esto lo pueden encontrar en la Gaceta 72, hay una gaceta que es solamente para las importaciones comerciales, cambio por el volumen que tiene. Es una resolución conjunta, la resolución conjunta número 5 del Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Esto es en el caso de las importaciones comerciales. Ahora, las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales, que también con este impuesto se nos dieron un grupo de preocupaciones, de falsas noticias, de que se incrementaban los aranceles ahora, que ahora cómo la gente va a venir a Cuba con lo caro que va a costar pagar en los aeropuertos. Y eso también ha sido aclarado, pero bueno, aquí vamos a volverlo a explicar para que se comprenda de una mejor manera. En el caso de los aranceles no comerciales que se aplican hoy a las personas naturales, no tienen incremento. Eso es lo primero que tenemos que ratificar. Cuando se diseña la actualización de los aranceles en escenario de ordenamiento, lo primero que se trabajó era dejar a las personas que pagaran en similares cuantías a lo que se paga hoy, cuando una persona entra por el aeropuerto o cuando recibe un envío. En ese caso pueden consultar las personas la Gaceta 71, donde tenemos las resoluciones 352 y 353 del Ministerio de Finanzas y Precios con las adecuaciones tanto para las importaciones por la vía de pasajeros que por la vía de envío. Ahí los cambios están fundamentalmente en la expresión de ese valor de importación en dólares, un reconocimiento de ese valor de importación en dólares y la utilización de la tasa de cambio. Claro, porque al desaparecer el CUC cambia una de las monedas con las que se pagaba esos impuestos, sobre todo cuando se venía la segunda vez que había que pagarlo en CUC, ya eso desaparece. Sí, ¿no? Que aquí aclaramos que no se pagaba en CUC en la segunda importación, se calculaba en CUC, pero se pagaba en CUP con una tasa de cambio para la venta a la población del peso convertible de 1/25. Entonces, hoy lo que vamos a tener es primero que se mantiene protegida la primera importación del residente permanente en Cuba, y para eso hemos reajustado las tarifas arancelarias que tenemos hoy establecidas del 100 y 200%. En el nuevo escenario serán del 4 y del 8%, precisamente garantizando que no se afecte el residente permanente en Cuba cuando por el aeropuerto entre y haga sus importaciones. Y para poner de ejemplo, por ejemplo, hoy una persona que agota su valor de importación, que es de 1.000 pesos, que es lo que se tiene autorizado y se mantiene, esa persona paga 1.450 pesos por arancel de aduana. En el nuevo escenario, esa misma persona, agotando el mismo límite de importación, tendría que erogar 1.392 pesos. Fíjese que es menor que lo que se paga hoy. Precisamente hemos tenido esa protección para la primera importación de residentes y a partir de la segunda importación se aplica similar a como lo tenías utilizando la tasa de cambio. En los envíos nos pasa lo mismo. Hacemos un reconocimiento del valor de importación y se le aplica a ese valor de importación la misma tarifa arancelaria establecida del 100% y se utiliza la tasa de cambio. Y siempre se pagará en pesos cubanos, que es de los principios generales del sistema tributario en el nuevo escenario, que todo se paga en pesos cubanos. Bueno, con el tema del impuesto aduanero, creo que con estas explicaciones hemos agotado. Podemos pasar entonces a explicar el impuesto sobre el transporte terrestre. Hay otras transformaciones en el sistema tributario que se van a dar a partir de la tarea. Y bueno, en el impuesto del transporte terrestre se van a establecer cuantías fijas diferenciadas por sujeto. Hoy nosotros tenemos
este impuesto establecido con una sola cuantía que va a estar en dependencia de quién la paga, si es en CUP o es en CUC, y mañana ya no será así. A partir del 1 de enero tendremos 2 columnas y hemos diseñado grupos sujetos para que paguen cuantías, vamos a decir, más bajas y cuantías incrementadas, que las cuantías más bajas son los que tenemos hoy con niveles similares a los de hoy. En el grupo 1, que son los que pagarían estas cuantías más bajas, tenemos ahí a nuestras empresas estatales, tenemos a las sociedades mercantiles 100% cubanos, tenemos a los sujetos creados al amparo de la inversión extranjera, a las cooperativas, a las personas naturales residentes permanentes en el país. Es decir, hay un grosor de personas que van a estar pagando por esta columna en similares condiciones a las de hoy. Aquí traemos un ejemplo, si se pudiera visualizar, en el pago, por ejemplo, de un vehículo de motor ligero, una empresa estatal o una cooperativa pagaría por el transporte terrestre 52 pesos, que es lo mismo que paga hoy, y sin embargo una persona jurídica extranjera pagaría 1.300 pesos cubanos. Entonces, de esta manera queda la transformación en el transporte terrestre. En el caso de los documentos y otros impuestos que están establecidos. Asimismo, hay un cambio también para el impuesto sobre documentos, que como todos conocen, hoy se cobra a través del sello del timbre y se cobran, hay trámites que se graban en CUP y trámites que se graban en CUC. Eso mañana desaparece, todos los trámites van a ser en pesos cubanos y nos pasa similar al transporte terrestre. Vamos a usar estos mismos 2 grupos de personas para aplicar cuantías, vamos a decir, inferiores y cuantías incrementadas en pesos cubanos. Aquí hay que decir que se han emitido nuevas denominaciones de sellos de 50, 125, 500 y 1.000 pesos que después serán comercializadas en nuestras redes de bancos y correos. Por supuesto, se suspende la comercialización a partir del 1 de enero, se suspende la comercialización de sellos en CUC y se empiezan a comercializar estos sellos con nuevas denominaciones. Ahora, y el que tenga sellos en CUC todavía que no ha usado. La población se le va a dar una garantía porque hay personas que pueden haber adquirido un sello para determinado trámite que no pierde el derecho de uso del sello. Entonces, vamos a estar aceptando esos sellos expresados en CUC 6 meses y los 180 días que va a estar circulando el CUC para recogida de esta moneda también lo estamos haciendo extensivo a la posibilidad de que la persona que tenga sellos en su poder de denominación en CUC lo pueda utilizar para determinados trámites. Daily, ¿qué va a pasar con las tasas de peaje? Porque la tasa de peaje hoy se paga en 2 monedas, unos la pagan en CUC, otros la pagan en pesos. ¿Eso cómo se va a unificar? ¿Cómo va a transcurrir ese proceso? Bueno, Randy, hay que decir que en el caso de la tasa de peaje, nosotros, igual que el resto de los tributos, se va a pagar en CUP. Y aquí sí no hemos hecho distinción de que un sujeto, o no hemos hecho grupos para pagar el impuesto. Simplemente se ha buscado un punto de equilibrio, un punto medio y va a pagar toda persona que pase por estos peajes que hoy tenemos, que lo tenemos hoy establecido en el Pedraplén Caibarien a Cayo Santa María, Pedraplén de Cayo Coco y la autopista de Matanza Varadero. Si toda persona que transite por ahí, sea jurídica o natural, pagará la misma cuantía en función del tramo, ¿no?, en que caiga. Aquí sí hay que decir que hay un incremento de las cuantías, teniendo en cuenta que va a haber una única cuantía para todos los sujetos, sí hay un incremento de las cuantías en los vehículos y sus arrastres. Aquí fíjense que nosotros, si se pudiera mostrar en pantalla, todos los tramos que tenemos hoy grabados en la ley nos caen en el segundo tramo. Todos los que tenemos, esos 3 tramos que tenemos grabados hoy, nos caen en el segundo tramo, que es de 25 a 50 kilómetros. Y las cuantías por tipo de vehículos son 20, 5, 40 y 10 en dependencia del tipo de vehículo. Ahí se está un poco, como decir, mediando entre los 48 pesos que pagaría el que pagaba 2 CUC, por ejemplo, con el que pagaba 2 pesos. Es decir, se buscaba una media ahí en esos punto medio. Y bueno, ahí también el pago de ese impuesto se mantienen determinadas bonificaciones que hay por pago anticipado, a los pobladores de La Conchita y Boca de Camarioca, que están dispuestos desde la ley tributaria. Y eso estaría vigente ya a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero. Si todos los que utilicen estos pasos de vehículos que tienen peaje empezarán a pagar esas cuantías, 20 pesos para motocicletas, autos, paneles y camionetas,
5 por los arrastres, 40 para los microbús y ómnibus y 10 por cada arrastre además que lleven esos otros vehículos, ¿no? ¿Es así? Así mismo. Entonces, a partir del 1 de enero, esa es la nueva tasa de peaje en el país. 20 pesos es lo más común para la mayoría de las personas que utilizan estos lugares, y es parte también de las transformaciones con los nuevos salarios, los nuevos precios que tiene este tributo, ¿no? En este caso, el peaje, que está incluido dentro de la propia ley tributaria. Así que gracias, Yailey, por estas informaciones. Creo que son detalles también que a veces se pierden un poco dentro de las muchas resoluciones, de los muchos documentos jurídicos que ha habido que sacar en los últimos días para ordenar toda la tarea de ordenamiento, valga la redundancia, y creo que es bueno que lo esclarezcamos acá en nuestra mesa redonda. Interés en el sector también agropecuario sobre qué va a pasar, y de eso pues estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Vamos por más, con medallas de vida, siempre por más. Todos van a escuchar tu voz, que lo más profundo va diciendo al mundo que este es tu lugar. Vamos por más, vamos por más, siempre por más, siempre por más. Que lo más profundo va diciendo al mundo que este es tu lugar. Bueno, hay un tema antes de entrar en el sector agropecuario que se nos había pasado realmente, hablando acá, pues decíamos, también es bueno aclarar ese tema, el tema de las multas. ¿Qué va a pasar, Yailey, con las multas? En el tema de las multas hay que decir que llegado el día 0, es decir, a partir del 1 de enero que empieza ya todo el escenario de ordenamiento, todas las multas que teníamos pendientes de cobro en CUC se van a cobrar en CUP. Y eso tenemos que decir cómo se va a hacer. En el caso de las personas naturales, sería por la tasa de cambio establecida, y en el caso de las personas jurídicas con una tasa de 1 por 1. Y entonces se está haciendo todo el reajuste en el sistema de gestión y control de multas para adecuar esas cuantías que vamos a tener incrementadas por esa tasa de cambio para pasarla a ese sistema de gestión y continuar con el cobro de las deudas que tengamos ahí de ese tema de multas. Y a futuro deberá transformarse esas cuantías de las multas, ¿no? Sí. Es parte de lo que de esas vendrá. y de otras. Y de otras que por el momento no se han tocado, pero también esto llevará un año también de monitoreo, de ver cómo se comporta todo el escenario, los ingresos, los costos, y ver también el tema de las contravenciones y el tema de las multas, incluso las tributarias, ver también qué actualización van a requerir. Mirita, ¿usted quería decir algo sobre este tema? Sí, yo creo, muy rápido, antes de entrar a la agricultura, que es tan importante, yo quiero puntualizar algo porque es importante aclarar. Estamos hoy en un escenario que tenemos que recordarle, donde hoy la economía se mueve en dos circuitos, monetarios y cambiarios. Eso, bueno, se ha explicado aquí en la mesa, y donde hay un circuito de comercio minorista, dígase de las personas naturales, que acceden a un mercado en CUC o a servicios en CUC, cuya tasa de cambio para la población está definida en el caso de la compra a 25 y la venta a 24. Y estamos hablando de un sector empresarial cubano cuya tasa de cambio contra el dólar y contra el CUC en peso es 1 peso. Por tanto, cuando se tenía un CUC en la definición de las políticas monetarias en su momento y cambiarias, era el equivalente a tener $1, y eso equivalía a que para adquirirlo había que tener 1 peso. Los tributos tienen el impacto de esa transformación, y las cuantías, vamos a decir, tributarias, las cuotas tributarias que se pagan, también se pagan en determinados tributos por sectores o con la diferenciación, porque ya venían diferenciadas. Por tanto, por ejemplo, cuando ya le explicaba el impuesto sobre transporte terrestre, las personas jurídicas que todas sus operaciones en el país las hacían en pesos convertibles, sobre todo el sector de personas jurídicas extranjeras establecidas en el país, pues pagaban ese impuesto en CUC, que tenía una equivalencia con el dólar. Lo que se ha hecho es una transformación de ese impuesto que esa persona
jurídica extranjera pagaba en CUC a la tasa de cambio en pesos cubanos. Y por tanto no hay una afectación, para un poco explicarlo en términos de incremento, sino que la variación está en función de esa tasa de cambio que hoy aplicaba ese sector o esas personas, y eso nos pasa incluso en algunas decisiones que en términos tributarios adoptamos en adelanto a la unificación monetaria y cambiaria. Hoy, por ejemplo, ya es así el tema de las herencias. Cuando usted va a heredar y usted hereda en CUC determinados importes, esos importes se convierten a esa tasa de cambio a la hora de cuantificar el caudal hereditario para pagar el impuesto. Quería hacer esta precisión porque nos parecía un poco importante también que se viera desde los ingresos cómo la unificación monetaria pues también transforma en algunas cuantías, y algunos impuestos los corregimos. Es decir, para la población estaba clara que prácticamente pagar 2 pesos por una tasa, no estamos en un impuesto, estamos hablando de una tasa, que usted recibe una contraprestación. Que por eso en Cuba hay tan pocas tasas de peaje, porque para establecer las tasas los tramos tienen que estar lo suficientemente asequibles, llevan un mantenimiento, es decir, llevan, por supuesto, un servicio con mayor calidad, con mejor sostenimiento. Y entonces realmente en los 2 pesos ya estaban muy por debajo del costo real que tenían estos servicios, y ahora con la devaluación pues entonces su impacto se ve mayor, de ahí que se logre llevar a un equilibrio de una tasa incrementada en las personas que pagaban, es decir, en los residentes permanentes, tanto personas jurídicas como naturales, que pagaban solo 2 pesos por transitar en ese peaje. Quería hacer esas puntualizaciones, Randy, muchísimas gracias. Gracias, ministra, a usted. Y entonces entremos en un asunto, creo que es importantísimo, es parte también de las cosas que teníamos pendiente un poco profundizar, que es el tema del tratamiento del sector agropecuario, los precios, la formación de precios para la compra de los productos agropecuarios. Y sobre eso, bueno, le pedimos a la viceministra Lourdes Rodríguez Ruiz que nos esclarezca, nos dé información sobre qué bases se han establecido este tratamiento del sector agropecuario, cuáles son las transformaciones fundamentales que va a sufrir. Sí, muy buenas noches para todos. En este proceso se ha estado explicando todo el conjunto de transformaciones que existe en materia de precios, la vinculación del ordenamiento monetario y financiero en el país. Tiene un vínculo muy estrecho entre el comportamiento de precios, impuestos y subsidios. No es exactamente mezclado en esta mesa por razones del tiempo, sino también por el entendimiento de cómo existe una intervinculación entre las decisiones que se adoptan para poder cumplir con estos propósitos que se tienen en la tarea de ordenamiento. En el proceso de actualización que se ha hecho de todos los precios, corresponde a los precios para los productores de la actividad agropecuaria, los precios de acopio de la campaña del año 2021. Generalmente por esta fecha ya están realizándose las contrataciones de las producciones agropecuarias del año siguiente, y en este caso coincidió el proceso con la tarea de ordenamiento a partir del 1 de enero, y estas actualizaciones se hacen corresponder. Han sido expresadas en síntesis en los precios centralizados en el acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 8.958, y en norma del Ministerio de Finanzas y Precios, que centraliza otro grupo de productos y emite también las indicaciones para el tratamiento a la determinación de los precios descentralizados de acopio en otro grupo de productos agropecuarios. Estas normas y otros elementos acerca del trabajo a realizar están siendo también compartidos por los compañeros del Ministerio de la Agricultura, del grupo empresarial ASCUA, los demás grupos empresariales del sistema de actividad agropecuaria en el país, y la dirección, por supuesto, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y los respectivos sindicatos, tanto agropecuarios como azucareros, con los productores. Estamos en presencia de una tarea que ha movilizado en el país a todos los actores, todo un conjunto de actividades de capacitación, son previas al desarrollo concretamente de la tarea
en su ejecución a partir del 1 de enero. En este proceso se está puntualizando los principios con los cuales se actualizaron los precios de acopio. El compañero jefe de la Comisión de Implementación, Marino Murillo, mencionaba cómo el punto de partida de los precios de acopio no es exactamente una base de 1 por 1 que prevalecía en la formación de los precios mayoristas que hasta hoy existen en la economía. Estos precios habían estado siendo actualizados por motivos de la necesidad de estimular determinadas producciones. La ministra explicaba el peso que en los gastos del presupuesto del Estado hasta el presente año han tenido financiamientos de apoyo a la producción que sustituye importaciones o también para poder acompañar el total de gasto de las producciones exportables. Y durante los últimos 4 años han existido todo un conjunto de transformaciones de la determinación de los precios de acopio. Hoy estamos en presencia de una nueva actualización que toma en cuenta llevar no solo el proceso de devaluación a todo el acompañamiento de una nueva determinación de los costos, sino también una actualización de los gastos que tiene la fuerza de trabajo en el proceso productivo agropecuario. Y concretamente, dadas las características en que desde el año 2019 tenemos el escenario económico del país, primero por las restricciones que se imponen en nuevas medidas del bloqueo al final del 2019 y también por esta misma limitación y la dificultad adicional de la pandemia, también se actualizaron las condiciones de producción de todo ese conjunto de productos agropecuarios. Llámese la situación en que se encuentra el abastecimiento de los principales insumos que pueden ser fertilizantes, que pueden ser herbicidas, que pueden ser también las propias semillas y con los cuales la producción agropecuaria ha tenido que enfrentar no solo a un nuevo proceso de desarrollo de todas las medidas técnicas y de todo el acompañamiento del desarrollo de la ciencia que hemos tenido también ocasión todos los cubanos de conocer a través de intervenciones acá en la propia mesa redonda, sino que también ha tenido un reconocimiento en este precio de acopio de que los rendimientos agropecuarios en condiciones de limitación de insumos no podían ser los mismos que caracterizan a otras producciones que tuvieran condiciones de abastecimiento, incluido el agua y estos insumos materiales fundamentales. En esas actualizaciones de precios se toma también en cuenta el criterio general de la actualización de la política que ha caracterizado la política de precios en las condiciones de ordenamiento monetario, donde tiene que existir una expresión real de la transmisión de precios entre todos los factores de la economía, en este caso el enlace entre los precios de los insumos, los precios del productor y el precio final que llegaría como precio minorista a la población, que es de tanta importancia en el caso de el consumo y de las necesidades que se solventan de la canasta de alimentos en nuestro caso. En esas actualizaciones, en los principios que prevalecen su determinación, que tenemos algunos ejemplos que pudiéramos señalar que están determinados en los precios centralizados de aprobación en el Acuerdo 8.958 del Consejo de Ministros, se observa como de un precio actual del arroz consumo de 6.956 pesos por tonelada, el nuevo precio resulta 10.878 pesos. Y refería a la intervención del compañero Marino, donde explicaba que en un primer diseño y teniendo en cuenta que los insumos de la producción, al ser cíclica, no siempre están totalmente expresados en el primer momento de la producción, pero teniendo en cuenta las características de la producción agropecuaria y la necesidad de su estimulación, pues se decidió aplicar el nuevo precio de manera inmediata en las próximas producciones a acopiar. Y están acompañados, yo creo que aquí es el peso fundamental que nos vincula con todo lo decidido, aprobado en el día de ayer en la Ley del Presupuesto del Estado, el conjunto de adecuaciones tributarias que se desarrolla en estas producciones. Tenemos en primer lugar, lo ya mencionado, el mínimo exento de 39.120 pesos como mínimo exento para todos los ejecutores de la economía, contempla también a los productores agropecuarios.
Y es importante adicionar que para los productores agropecuarios ya desde la Ley 130 del presupuesto 2020 estaba previsto que la declaración jurada a presentar en el 2021 ya se hace con base a aplicar el 5% del impuesto sobre ingresos personales y no aquel tránsito por escala progresiva que teníamos en años anteriores. Desde la ley 130, al inicio del pasado año, explicábamos acá la característica que se había asumido en este impuesto que favorece a los productores. Y otros beneficios que son de este sector y de otros están también expresados en la posibilidad de reconocer el 100% de los gastos y, bueno, mostrando los elementos justificativos del 80% de los mismos. Todas estas adecuaciones tributarias están también acompañadas de la posibilidad, de la facultad que se ha establecido para la contención de precios minoristas y se ha facultado a los gobiernos locales en función de que se puedan disponer precios que sean totalmente asequibles para la población en las nuevas condiciones de ingreso, sin que desfavorezcan el reconocimiento de los costos que se tienen en las producciones. O sea, estamos hablando de que todas las producciones agropecuarias, en su expresión de los precios minoristas, no deben generar subsidios y esas producciones tienen hoy la facultad, a partir de estas características del desarrollo de la tarea de ordenamiento, los gobiernos locales pueden determinar los precios minoristas de venta a la población y a su vez en ese acuerdo de precio para los productores agropecuarios, para las formas de gestión no estatal que participan también en modalidades de esta comercialización y de otras, se pueden aplicar beneficios tributarios en función del resultado de los acuerdos de precios que se logran a favor de la población y a favor de reconocer aquellas principales producciones y servicios. En esos niveles está también, y creo que tiene mucho peso, hay muchos aspectos que se pudieran señalar acerca de los elementos de precio en las formas de gestión no estatal. Sí, eso iba a preguntarle, ¿qué va a pasar con las formas de gestión no estatal, los trabajadores por cuenta propia? En las formas de gestión no estatal, tal cual he tratado de sintetizar en el desarrollo del tema de los precios de los productos agropecuarios en la comercialización minorista, pues también los gobiernos locales determinan precios en función de aquellas principales producciones y servicios, esas que tienen mayor impacto en la población, las propias de la gastronomía, de los principales renglones que complementan la alimentación de los estudiantes, de los trabajadores, que se ha diseñado en el sector estatal, pero que también están convocados los factores no estatales de la economía, las formas de gestión no estatal, para que puedan participar con precios que resulten más económicos para los tipos de consumo que más sistemáticamente tiene la población. Estamos hablando de actividades de la gastronomía, estamos hablando de algunos servicios que resultan imprescindibles, de los servicios también de los transportistas privados. Hay varias actividades que en la práctica también desde julio del 2019 varios gobiernos locales establecieron límites de precio y ayudaron a complementar las medidas de contención del crecimiento de los precios, aun cuando no nos sentimos totalmente satisfechos por la falta de control y de seguimiento sistemático acerca de lo que se había previsto. Por ello, nosotros consideramos que dentro de esta facultad hoy nos acompaña y nos asiste la obligación de todos